Hoy te enseño a transformar simples claras de huevo en deliciosas tapas o galletas de merengue, crujientes por fuera y crujientes por dentro. Un postre fácil, económico y perfecto para cualquier ocasión. Son crujientes con un toque de chocolate y un exquisito relleno de Oreo que las hace simplemente irresistibles. Es un postre elegante y muy fácil de preparar. Si estás buscando una receta sencilla, económica y espectacular, esta es la elegida. Guarda la receta y sigue los pasos para prepararlas en casa. Te van a enamorar. Es una receta extremadamente fácil, deliciosa y perfecta para aprovechar estas sobras de claras de huevo que a veces no sabemos cómo usar. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo a elaborar esta deliciosa receta. Para elaborar los merengues, empiezo por pesar 350 gramos de claras de huevo, más o menos, que equivalen a las claras de 9 huevos, y casi 700 gramos de azúcar. Esta receta es muy fácil de calcular, ya que se basa en la proporción de una parte de claras por 2 partes de azúcar. Coloca las claras y el azúcar en un bol y remueve con unas varillas hasta integrar. Yo utilizo el mismo bol de la batidora. Calienta una cazuela con agua a fuego medio y cuando comience a hervir suavemente, coloca el bol con las claras y el azúcar encima, asegurándote de que no toque el agua. Remueve constantemente la mezcla con las varillas durante unos 5 minutos hasta que las claras se calienten y el azúcar se disuelva por completo. Una vez lista, pasa la mezcla a la batidora y bate a velocidad alta durante 6 minutos hasta que el merengue esté firme y brillante. Agrega media cucharadita de esencia de menta o el sabor que prefieras junto con una cucharada de harina de maíz. Bate por un minuto más a velocidad media para incorporar todo perfectamente. El resultado será un merengue suizo firme, brillante y sedoso, listo en 8 minutos más o menos. Coloca el merengue en una manga pastelera o una bolsa con la boquilla 1M de Wilton y forma los merengues uniformes para que queden bonitos y elegantes. Y listo, con esta cantidad de azúcar y claras de huevo, te saldrán 4 bandejas de merengues en formas como rosas y corazones, tal como los hice yo. Si estás utilizando un horno con aire, es decir, de convección, puedes hornear las 4 bandejas a la vez, tal como yo lo hago. Sin embargo, si usas un horno estático, es mejor hornear las bandejas una por una para asegurar que los merengues se sequen de manera uniforme y conserven su textura crujiente. Llévalos al horno precalentado a 90 grados y déjalos secar durante 1 hora y 30 minutos. Para un mejor resultado, coloca un trapo de cocina en la puerta del horno para mantenerla entreabierta. Esto permitirá que el vapor salga mientras los merengues se secan, ayudando a que queden perfectamente crujientes. Finalmente, rellena los merengues con crema de Oreo extra firme. Si no sabes cómo prepararla, puedes encontrar la receta completa en mi canal. Aquí te dejo el link con el tutorial paso a paso para que no te pierdas ningún detalle. Mientras tanto, derrite chocolate negro y mézclalo con 2 cucharaditas de aceite para darle un acabado más suave y brillante. Sumerge las rosas de merengue hasta la mitad en el chocolate derretido y decora con frambuesas y crocanti de almendras para darles un toque elegante. Lleva las piezas decoradas a la nevera durante 10 minutos o hasta que el chocolate se haya endurecido por completo.
Una vez listos, sácalos del horno y déjalos enfriar durante 10 minutos. Una vez listos, asegúrate de que los merengues estén completamente fríos antes de guardarlos. Puedes conservarlos en un recipiente hermético a temperatura ambiente, lejos de la humedad y la luz directa, hasta por 2 semanas, sin el relleno. El merengue no tiene por qué ser aburrido. Atrévete a probar esta deliciosa combinación: merengue crujiente relleno de crema de Oreo y un toque de chocolate. Una mezcla irresistible que sorprenderá a cualquiera. Además, su presentación es preciosa, como pequeños mini pasteles que lucen elegantes y divertidos al mismo tiempo, perfectos para cualquier ocasión. Espero que te animes a probar esta receta, que además de hermosa es totalmente deliciosa, fácil y económica. Prueba esta receta en casa y cuéntame en los comentarios qué tal te ha parecido. ¿Te animas a darle un toque personal? No olvides darle like, suscríbete al canal y compartir esta idea con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí y hasta pronto. Esta crema tiene la textura perfecta, súper firme, cremosa y fácil de trabajar. Es perfecta para cualquier tipo de decoración o relleno. Además, no lleva azúcar extra porque los ingredientes están perfectamente equilibrados para un dulzor espectacular. En este vídeo te muestro paso a paso cómo prepararla, con consejos y trucos para que siempre te quede perfecta. Esta crema será tu aliada para sorprender en cualquier ocasión. Mira lo firme que queda y cómo se marcan los detalles al usarla. Esta crema es súper deliciosa, con un irresistible sabor a Oreo que enamorará a todos. Es una receta sencilla, rápida y con una textura espectacular, ideal para cualquier tipo de postre. Sigue el paso a paso y sorprende a todos con esta crema de Oreo, que seguramente se convertirá en tu favorita para decorar y rellenar. Me encantaría que me escribieran desde qué país me están viendo mientras comienzo la receta. Sus comentarios me alegran muchísimo. Lo primero que haremos será triturar un paquete de galletas Oreo, incluyendo el relleno de crema, que son 185 gramos. Si tienes un robot de cocina, este paso será muy rápido y sencillo, ya que obtendrás un triturado fino en pocos segundos. Si no tienes un robot, no te preocupes, también puedes colocar las galletas dentro de una bolsa de plástico y pasar un rodillo por encima hasta que queden bien trituradas. Una vez trituradas, las apartamos y seguimos con los demás ingredientes. Aquí quiero mostrarte los dos tipos principales de nata para batir, ya que en cada país pueden llamarse diferente, como nata, crema para batir o incluso chantilly. Ambas opciones son excelentes, pero en esta receta usaré nata vegetal fría marca Ambiente Puratos porque me encanta la textura extra firme que logra. En un recipiente vertemos 500 mililitros de nata vegetal bien fría. Empezamos batiendo a velocidad media durante unos 30 segundos, lo suficiente para que la nata comience a espesar ligeramente. Luego subimos la velocidad al máximo y continuamos batiendo hasta que obtengamos una textura en punto suave. Este proceso no toma más de 1 o 2 minutos. Mientras dejamos la nata medio montada a un lado, en otro recipiente mezclamos 150 mililitros de leche condensada con 150 gramos de queso crema tipo Filadelfia. Usa una batidora de mano o unas varillas para integrarlos bien hasta obtener una mezcla suave, sin grumos y con un aspecto homogéneo. Este paso es clave para darle a nuestra crema este toque cremoso y delicioso, además de un equilibrio perfecto en el dulzor. Es importante mencionar que no agregamos azúcar adicional a esta receta porque la nata vegetal ya tiene azúcar incorporado y la leche condensada aporta el dulzor necesario. Con estos ingredientes la crema queda perfectamente equilibrada, ni demasiado dulce ni demasiado pesada. Ahora añadimos la mezcla de leche condensada y queso crema a la nata medio montada. Bate a alta velocidad por 1 o 2 minutos. La nata animal está hecha a base de leche de vaca, tiene un sabor más lácteo y contiene alrededor de 35% de grasa, lo que la hace perfecta para montar y lograr cremas bien firmes. La nata vegetal es más ligera, ya que viene con azúcar incorporado y es más estable. Es ideal para decoraciones firmes y resistentes al calor, especialmente en climas cálidos.
Sabrás que está lista cuando forme picos firmes que se mantengan en su lugar al levantar las varillas de la batidora. El siguiente paso es incorporar las galletas trituradas. Bate solo hasta integrar, asegúrate de que quede bien mezclado para que cada porción de crema tenga ese sabor intenso y delicioso a Oreo. Y listo, nuestra crema de Oreo está terminada. Mira qué firme y cremosa queda. Es perfecta para decorar tortas, cupcakes o cualquier postre que desees. Para mostrarte lo bien que funciona en decoraciones, voy a usar, como siempre, las boquillas número 353, 1E y la 1M de Wilton. Estas boquillas son ideales para crear detalles en cupcakes o bordes en tartas. Si te gusta experimentar con decoraciones, estas boquillas te darán resultados increíbles. Yo usé esta crema para rellenar un pastel de 3 pisos y fue un éxito total. Quedó firme, estable y con un sabor delicioso. Si quieres ver cómo hice este pastel paso a paso, aquí te dejo el link al tutorial completo. Estoy segura de que te encantará el resultado tanto como a mí. ¿Viste qué fácil es preparar esta crema de Oreo? Ahora tienes una receta rápida, deliciosa y súper firme para decorar y rellenar cualquier postre. Es tan versátil que se convertirá en tu favorita en poco tiempo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te gustó esta receta, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de mis próximas recetas. Déjame un comentario contándome cómo planeas usar esta crema o en qué parte del mundo estás preparando tus postres. Nos vemos el próximo vídeo con más ideas para que brilles en la cocina. Muchas gracias y hasta pronto.